Un plan Cóndor 2.0 para América Latina, mi colaboración semanal sin embargo, con esta videocolumna. Cui prodest? Se preguntaban los latinos clásicos. ¿A quién beneficia? Los latinos del siglo XXI ya podemos empezar a preguntarnos ¿y a quién le interesa que arda América Latina y Europa? La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, acusa al gobierno de México de provocar la violencia en Los Ángeles, también en otros lugares de Norteamérica. Lo hace, por supuesto, sin pruebas, y presenta como una rebelión lo que no es sino la exigencia de un trato acorde a derecho de los migrantes mexicanos que llevan mucho tiempo en el país. El gobierno de Trump está lleno de maniquíes de diferentes ferias, desde ferias militares a ferias de empresarios enajenados, pasando por ferias de exclusivas modas para gente rica. Todos tienen la misma capacidad intelectual que un espantapájaros o una marioneta. Pero la declaración, señalando al gobierno de México, es una provocación para subir la apuesta. Trump siempre hace lo mismo, amenaza e insulta para subir la apuesta. Antes de morir, Samuel Huntington, que fue el gran intelectual, junto con Zbigniew Brzezinski de la política internacional norteamericana, publicó en 2004 ¿Quiénes somos?, una advertencia contra la inmigración latina en Estados Unidos. Su subtítulo era Meridiano, los desafíos a la identidad nacional estadounidense. Según Huntington, los norteamericanos son descendientes de los peregrinos del Mayflower, los que huían de la persecución religiosa. Anglosajones, por tanto, mientras que los latinos son herederos de la Ilustración y de la herencia española en el continente. Me recuerda a cuando los Hutus mataron en Ruanda a 1 millón de tutsis alimentados por una gran mentira, que decía que eran dos razas diferentes cuando no lo eran. Se encargó una radio, la radio de las 1000 colinas, que propagaba algo que se habían inventado los colonizadores de Bélgica para separar a ese pueblo ruandés en dos mitades. Huntington sabía que Estados Unidos no puede vivir sin enemigos, porque cuando les falten los enemigos regresarán a la guerra civil. Se buscaron como enemigos a los españoles, los cubanos, los mexicanos, los nazis, los japoneses, los soviéticos, los vietnamitas, los coreanos, los árabes y finalmente los latinos. Por supuesto que en la mirada de Huntington, donde el genocidio de los indios de Norteamérica no merece la pena ni ser mencionado, los indios al sur del río Bravo son también inexistentes y en su argumentación prefería descartar a todos los latinos como seres infectados por la Ilustración y la Revolución Francesa, de la que con 2 siglos de antelación, que listos, habían huido los puritanos que abandonaron Inglaterra para ir a América a robarle sus tierras a los indios en Plymouth. Todo esto es mentira, claro, pero es que también es mentira la historia de los Estados Unidos, contada por Hollywood, y los gringos se la creen, desde John Ford a Yellowstone. Todos los documentos de defensa norteamericanos contemplan una futura guerra con China. En este escenario necesitaban separar, dividir a Europa de Rusia, a Asia entre sí, a África, desestabilizar América Latina. Europa, después de más de 30 años en paz, hoy vuelve a estar en guerra. Primero empujaron a la OTAN hacia el este, desde Yugoslavia, pretendiendo finalmente la incorporación a la alianza militar a la OTAN de Ucrania. A esa provocación y a la guerra que tenía lugar en el Donbass, que era la parte prorrusa de Ucrania, terminó respondiendo Putin con la invasión de Ucrania. Luego vino la voladura del Nord Stream 2, que ligaba a Alemania con el gas con Rusia. Esta semana pasada, Trump, delante del canciller alemán Merz, del canciller, se ha atribuido la voladura del gasoducto. Fui yo quien detuvo el Nord Stream 2, el mismo gasoducto que debía llegar a Alemania, en las barbas del canciller alemán. Cuando Zelensky y Putin iban a sentarse hace 3 años para terminar con la guerra, lo impidieron. Trump pone aranceles a Europa y al tiempo le exige que aumente el presupuesto militar y que las armas se las compre a Estados Unidos. Europa está arrodillada. Del genocidio en Palestina no vamos a poder decir casi nada que no sea demostrar nuestro fracaso como seres humanos a no ser capaces de frenar esa barbarie que lleva a través de bombas, de enfermedades y de hambre más de 100.000 muertos, la mitad niños. África es otro continente ardiendo, porque ni Estados Unidos ni Francia quieren que líderes de izquierda que están emergiendo en la región gobiernen. Y en América Latina ha empezado el Plan Cóndor 2.0 para golpear a todos los gobiernos de izquierda, como ocurrió en los años 70. También a los gobiernos de derecha, como el de Panamá, cuando no son capaces de frenar las protestas populares que provocan su sumisión a las exigencias norteamericanas y de las multinacionales. Estados Unidos no perdona nada.
El escenario provoca inquietud, claro, intentar hacer paralelismo con el pasado siempre es atrevido, porque ni siquiera 2 gotas de agua son iguales. La Primera Guerra Mundial empezó por un suceso que parecía irrelevante en términos regionales. El archiduque Francisco Fernando de Austria, el heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo un 28 de junio de 1914 por un nacionalista serbio o bosnio, Gavrilo Princip. Ese hecho desencadenó la guerra entre Austria-Hungría y Serbia, pero inopinadamente, nadie lo esperaba, desembocó en una guerra global. La ruptura del equilibrio en el continente americano puede tener resultados catastróficos, porque una chispa puede desencadenar que se prenda la pradera entera. Y la chispa puede salir ahora mismo de cualquier sitio. En Panamá ha estallado un conflicto social que puede terminar con el gobierno del conservador Mulino y puede romper ese frágil equilibrio que hay ahora mismo en Centroamérica, en un momento en donde Donald Trump quiere controlar todas las rutas marítimas y todas las rutas energéticas en su conflicto con China. Ahí aparece el Canal de Panamá, que vuelve a ser un negocio lleno de espías, de criminales y que puede terminar otra vez con bombas. Desde el retorno de la democracia en 1989 a Panamá no se registraba tamaño descontrol social como el que hay ahora mismo. Hace poco más de un mes, sindicatos obreros y gremios docentes iniciaron una huelga nacional para protestar inicialmente por una reforma a la ley del sistema de pensiones. El país se ha paralizado, sumándose a la queja sobre las pensiones otros elementos, como que Mulino ha garantizado a Estados Unidos que van a regresar las antiguas bases militares. Claro, para controlar el canal. Y además ha admitido reabrir una mina que había sido cerrada por decisión judicial de la Corte Suprema en 2023. Había declarado la apertura de esa mina inconstitucional. Sindicalistas, mujeres, estudiantes, pensionistas han paralizado el país. Lo que ha provocado, en vez de un diálogo entre el gobierno de Mulino y los manifestantes, al revés, ha generado una enorme represión que a su vez alimenta, claro, la protesta. Llueve sobre mojado. Panamá, siempre tan obediente, desde que los Estados Unidos bombardeó el barrio popular del Chorrillo en aquella operación para destituir a Roger Noriega, es hoy uno de los países con las tasas de desigualdad más altas del continente, carente de servicios básicos, con salarios de miseria, un alto desempleo y una enorme informalidad laboral. Una de las pocas victorias populares fue cuando lograron cerrar el proyecto minero de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Eso dio al pueblo nuevos bríos, claro, y perderlo ahora por la decisión de Mulino es un golpe a su autoestima. Y la gente por eso vuelve a echarse a las calles. Y por eso la respuesta del gobierno de Mulino ha sido, pues siguiendo la pauta de la Argentina de Milei y del Salvador de Bukele, pues la criminalización de la protesta. La brutalidad policial, la detención de líderes políticos y sindicales, lo que ha llevado a algunos de ellos a tener que pedir asilo en embajadas extranjeras. Eso es hoy ese país. Como en otros momentos de la historia, las empresas bananeras forman parte de la gramática del conflicto. Los trabajadores de Chiquita Brands, que es la mayor empresa bananera en el país, llevan más de un mes en huelga, cortando carreteras, bloqueando rutas que han afectado a todo el país. El recorte de beneficios a los empleados en las pensiones generó la protesta. El despido de personal y el cierre de operaciones en la región de Bocas del Toro, además de pérdidas millonarias, ha avivado las protestas, que se han ido extendiendo por todo el país. Claro, la violencia policial en un momento de descrédito del gobierno no hace sino alimentar esas protestas. La represión en Los Ángeles de mexicanos radicados en los Estados Unidos renueva la identidad mexicana. Me recuerda a cuando en la Alemania Oriental se reprimía las protestas que al calor de la perestroika reclamaban simplemente más libertades. El aumento de la represión terminó haciendo que cayera el muro de Berlín. No hay que olvidar que la pretensión de Donald Trump de anexionarse el Canal de Panamá no hace sino alimentar el fervor patriótico de un país que, pese a su juventud, tiene la misma conciencia nacional que cualquier otro que tenga más larga data, porque para un joven de 20 años o para alguien de 40 años, ¿para qué le sirve que su país tenga más de un siglo? Para sentirlo como parte de su proyecto trascendental. Le vale en su vida. Ni Trump ni Mulino han entendido esto, y el acercamiento a Panamá de batallones de marines norteamericanos, cuidado, porque eso no va a hacer sino calentar aún más los ánimos, igual que la militarización de la policía en México. Y si se desatan conflictos,
en Panamá puede afectar a toda la región. Deutsche Welle, un medio conservador, no ha dudado en titular la situación como una rebelión social en un país fracasado, Igual que los medios norteamericanos están acusando a México de estar detrás de las protestas, pese a que la presidenta Sheinbaum lo ha negado categóricamente. En Estados Unidos se ha militarizado, decía, la respuesta a las protestas contra la expulsión ajena al derecho y tratar a los mexicanos, a los centroamericanos, a los venezolanos en Estados Unidos peor que como tratan a sus perros en Beverly Hills no va a calmar los ánimos, al contrario. Stephen Miller, que es el asesor presidencial y autor de la agenda antimigrante de la Casa Blanca, fue a presionar al Servicio de Inmigración y Aduanas. Salgan y arresten a extranjeros ilegales, les gritó Miller a los funcionarios, según cuenta el Wall Street Journal. No hagan listas de indocumentados criminales, sino vayan a Home Depot, donde típicamente se congregan jornaleros para esperar que los contraten, o vayan a las tiendas de autoservicio 7-Eleven. Obedientes, empezaron redadas más agresivas en los lugares de trabajo, en los estacionamientos, donde esperan a los jornaleros a que los contraten. Milei, Netanyahu o Trump quieren convertir la violencia policial y la persecución judicial en la norma de las democracias occidentales. Señalarán a Panamá, a México, a Venezuela como países fracasados, como estados canallas, alimentando así la voluntad de invasión norteamericana. El continente latinoamericano sigue en disputa y por eso tantas noticias de disturbios en Colombia. Esta misma semana hemos visto un intento de acorralar al presidente Petro. Han sido los intereses de la derecha los que han buscado asesinar al conservador precandidato presidencial Miguel Uribe. ¿Para qué? Pues para intentar debilitar al gobierno de Gustavo Petro, igual que los que han sembrado el país de bombas para que la derecha pida hablar directamente con el ejército y la policía. Lo hicieron en Ecuador, asesinando al candidato presidencial Villavicencio. ¿Para qué? Pues para echarle la culpa al correísmo. Es una estrategia repetida. En la Ciudad de México, un día antes de la elección popular de los jueces, 500 policías y militares interrumpían sin autorización de los representantes políticos un concierto del cantante vasco Fermín Muguruza. ¿Para qué? Pues con la única voluntad de quebrar la normalidad, de generar ruido para intentar disturbar las elecciones a los jueces. Milei y su cancerbero Bullrich mandaban este sábado detener al líder popular Juan Grabois, mientras protestaba por los recortes en un lugar emblemático, el Instituto Juan Domingo Perón. Han culminado su estrategia, condenando e inhabilitando de por vida a Cristina Fernández de Kirchner, la líder del peronismo, sin ninguna prueba, con jueces amigos del mandatario Macri. En un caso, el llamado Vialidad, donde se han quebrado todas las normas básicas del derecho y donde, una vez más, el lawfare, la guerra judicial, opera justo antes de un proceso electoral donde Cristina iba a presentarse por la provincia de Buenos Aires con buenos augurios. En Bolivia, la derecha observa emocionada el enfrentamiento entre el presidente Lucho Arce y el expresidente Evo Morales. Estados Unidos no va a dejar de provocar casi a diario a México. Será con vuelos en la frontera, será con la represión a los inmigrantes culpando al gobierno mexicano, será con jueces diciendo que las fábricas de armas que venden a los cárteles sus artilugios de muerte, en el fondo es que son hermanitas de la caridad, que viven honestamente de su trabajo. Sin embargo, en América Latina gobierna la izquierda en el 56% de los países, frente al 19% que lo hacen en Europa. Así lo ha informado la CELAC, dirigida por Alfredo Serrano, en un estudio. Está claro que el camino de una derecha que ha perdido pie en el continente incluye la violencia, lo que reclama mucha inteligencia de la izquierda para no cometer el error de entrar al trapo y justificar la represión. Ha sido inteligente Claudia Sheinbaum, violencia no. Pronto hay elecciones en Honduras, que muy probablemente ganará Risi Moncada, del Partido Libertad y Refundación, del Libre, de Mel Zelaya. Venezuela, contra viento y marea, sigue su senda de democracia popular. En julio elegirán a los representantes municipales, no hablarán de esto los medios de comunicación. Se vuelven a desatar protestas interesadas en Cuba desde las universidades, alentadas desde fuera del país. Y la política migratoria de Estados Unidos promete desestabilizar todo el continente al regresar por la fuerza a decenas de miles de inmigrantes que estaban trabajando en el país. América Latina debe consolidar la CELAC y la UNASUR, hablar con una sola voz,
estar atenta a las vulneraciones de los derechos humanos en este momento de disputa del continente, que a todas luces tendrá que ver con los intentos de los Estados Unidos de volver a hacer de América Latina su patio trasero. Ya lo son los gobiernos de Bukele, de Milei, de Mulino, de Noboa, de Peña Boluarte, pero no sus pueblos. Porque sus pueblos, como está pasando en México, en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Uruguay, en Colombia, en Bolivia o en Honduras, cuando salen a la calle es precisamente para que no les roben la paz los que durante más de un siglo lo han intentado.